Yo vengo en representación del SENA para hablar sobre los desafíos del regente en farmacia en el sistema de salud. Para ellos tenemos que entender que el regente pues hace parte del talento humano en salud y cuyas funciones pues abarcan todo el proceso de apoyo en los procesos o en las actividades farmacéuticas. Para entender este proceso, digamos, vamos a hacer un pequeño background sobre cómo está el modelo de atención en salud actualmente en Colombia. Y tenemos que imaginarnos que ese modelo de salud es una gran autopista que cada día se está construyendo, ¿sí? Dentro de esa gran autopista, pues inicia su construcción en 1993 con la Ley 100, en donde finalmente digamos, la población colombiana tiene que estar afiliada en un sistema de seguridad social, en un sistema general de seguridad social en salud. Y ahí empieza la construcción de nuestro modelo en salud. A medida que va avanzando la construcción, pues se va puliendo con nuevas normas. Ese modelo, digamos que como valor importante, ya en el 2011 se hace una reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se incorpora un concepto bastante importante hoy en día en la atención en salud, que es la atención primaria en salud. ¿Sí? Posteriormente se da un gran salto con la ley estatutaria por la cual se regula la salud como un derecho fundamental y se empiezan a dictar muchas actividades en la cual, para darle cumplimiento a esa ley estatutaria, ¿sí?, se crea una política de atención integral en salud y esa política se va a manejar mediante un modelo, ¿sí? Y ese modelo se espera que llegue a las poblaciones o a las regiones mediante unas rutas integrales en la atención en salud. Posteriormente ya vienen en el 2018 y el 2019 unas modificaciones a esas rutas y unas modificaciones al modelo atención en salud. Centrándonos ya, es las rutas. ¿Por qué son importantes las rutas? Porque primero nos permiten articular, esto se pasa, nos permiten articular, ¿sí?, los entes territoriales con las EPS, las IPS y la población en general con el fin de garantizar que toda la población tenga una atención integral en salud. ¿Sí? Y esa atención integral en salud se logra a través de 3 rutas importantes, que aquí es donde ya se viene la introducción al rol del regente. La primera es la promoción y el mantenimiento de la salud. Y básicamente aquí está toda la población, o esa atención, esa promoción se hace a toda la población desde que nace hasta el curso de toda su vida. ¿Listo? Luego tenemos una segunda ruta que clasifica o están incorporados las personas que viven o que están constantemente en un riesgo de salud importante por su condición social. Por ejemplo, las personas que a su vez pues no tienen una patología de base, pero pues obviamente tienen un riesgo de padecer un cuadro de salud importante. Por ejemplo, tenemos las personas indígenas que viven en constante vulnerabilidad, las mujeres embarazadas que en el proceso de gestación se vuelven o están en ese grupo de riesgo. Y por último, la tercera ruta, donde está todo el proceso de atención a las personas que ya tienen un problema de salud, una patología, y esa patología tiene que estar atendida. Entonces allí entra el rol del regente en farmacia y de hecho casi todo el personal de salud en cómo garantizar una atención integral a través de esas rutas. Y las 2 principales rutas en la cual el rol del regente en farmacia es muy, muy importante como personal de apoyo en salud son
la promoción y el mantenimiento en la salud y la atención en los eventos de salud que ya tienen los pacientes con patologías de base. Entonces, esos roles los podemos ver a través de la ley que normatiza las actividades del regente en farmacia, ¿sí? Que es la ley 45. Y esos roles, el principal, como personal de apoyo del regente en salud, tiene que ver con la articulación con las demás personas de talento en salud que atienden pacientes o que tienen que ver con la atención integral de los pacientes. ¿En función de qué? Pues de articular toda esa información del paciente y con ello poder ser eficiente en la entrega de los medicamentos. También en la cadena de suministro de medicamentos, desde que se adquiere el medicamento hasta que se entrega el medicamento al paciente, en la planeación de necesidades, entonces todo el proceso de abastecimiento y logística que tiene que ver con la calidad del medicamento, gestión de inventario, y esta gestión de inventario es bien importante porque pues aquí se garantiza que el medicamento esté disponible para el paciente en el momento, o los usuarios del sistema cuando se necesite. Y por último, pues la vigilancia de los productos farmacéuticos. Y esa vigilancia no solamente tiene que ver con la recepción técnica o verificar que el producto farmacéutico cumpla con unos estándares de calidad, sino también con el uso seguro o uso adecuado del medicamento por parte de los usuarios. Digamos que a grosso modo estas son unas actividades bien importantes que se enmarca dentro del proceso de abastecimiento y de esta manera pues se logra tener disponible el medicamento para cuando lo requieran los usuarios. Sin embargo, estos procesos que acompaña al regente en farmacia siguen siendo unos procesos que demandan mucho tiempo y mucha mano de obra también, ¿no? Porque actualmente se hacen, como hablaba Juan, se hace de manera manual, ¿sí? Y al hacerse de manera manual, pues obviamente no se optimizan muchos recursos en la cual se necesitan que estén disponibles para los usuarios del sistema. Entendiendo que nosotros actualmente somos parte del sistema, ¿sí? Para las personas que digamos que no presentan todavía una patología o no están en riesgo, nosotros hacemos parte de la ruta de atención integral en salud 1, ¿sí? Bien, lo que conlleva esto a que el regente cada vez genere unos desafíos con las nuevas tecnologías que están a disposición de la atención en salud. Esa disposición en salud ha llevado que cada vez más se requieran más personal de regencia en farmacia como apoyo en los procesos farmacéuticos. Bien, los desafíos del regente en el proceso de salud básicamente están atados a la interpretación, análisis, desarrollo de actividades referencia a las tecnologías disponibles en el sistema de salud. ¿Y cuáles son esas tecnologías? ¿Y por qué esas tecnologías? Porque pues actualmente se las estamos utilizando, hay otras que se esperan que se lleguen a mediano plazo y otras a largo plazo. Entre las principales tecnologías que hoy en día se están utilizando son los habilitadores tecnológicos. Y dentro de esos habilitadores tecnológicos, los regentes tienen un desafío importante en la interpretación y análisis de datos para poder generar, digamos, una atención más oportuna en salud. Entre ellos tenemos, como hablaba Juan anteriormente, la Big Data, es decir, el sistema de salud genera
muchísimos datos, que si no se interpretan adecuadamente, pues no vamos a poder dar resultados satisfactorios o eficientes en el proceso de salud. ¿Sí? Los otros es el manejo de esos datos que se deben almacenar en la nube. A eso se llama, digamos, almacenamiento en la nube. ¿Sí? ¿Y qué me permite esos habilitadores tecnológicos? Digitalizar el sistema de salud. Al digitalizar el sistema de salud podemos integrar todo el entorno o todo el ecosistema del paciente y rápidamente podemos tomar decisiones en función de atender integralmente los pacientes. Hablando de integrar, pues obviamente tenemos los médicos, integración con las enfermeras, integración con todo el personal de logística, ¿sí? Y, como les decía anteriormente, poder llegar eficientemente a tener los productos farmacéuticos que requiere el paciente en el momento adecuado. Que esto es una gran problemática que hoy día tenemos con todo el proceso de desabastecimiento, ¿sí? Tenemos un proceso de desabastecimiento en la cual, digamos, dentro del análisis de información, no se tiene en cuenta, digamos, modelos predictivos en la cual pueda indicar esto se va a desabastecer y cuál plan de mejora vamos a hacer o cuál actividad vamos a hacer para poder suplir esas necesidades. El otro desafío tiene que ver con tecnologías emergentes. Y aquí es muy importante porque no solamente aplica al regente, aplica a todo el personal que genera atención en salud e inclusive a los que no generan. Entonces viene algo que hablaba Juan anteriormente que tiene que ver con el machine learning, con la inteligencia artificial, que es algo que se está implementando hoy en día para generar modelos predictivos y modelos autónomos que permitan agilizar todo el proceso. Si hablamos en cadena de abastecimiento, todo el proceso de cadena de abastecimiento un poco más efectivo, ¿sí? Y de esta manera poder cumplir con los pacientes. Entonces, ¿qué se está trabajando hoy en día con inteligencia artificial? Pues con inteligencia artificial, digamos, si hablamos de procesos farmacéuticos, desarrollo de fármacos rápidamente, lo acabamos de ver ahorita con el desarrollo de las vacunas para el COVID, ¿sí? ¿Qué más se está trabajando? Identificación de productos falsificados, que es otra problemática de salud pública que tenemos, ¿sí? A través de redes neuronales se puede identificar, ¿sí? Si el producto que se está adquiriendo es falso o tiene alguna falsificación o no, ¿sí? Y eso es bastante importante. Y eso que dentro de la cadena de abastecimiento, por ejemplo, se puede optimizar rápidamente las compras, dado que gracias a la Big Data, ¿sí? Se puede articular rápidamente con la inteligencia artificial y esta permite, digamos, escoger, puede ser por algún algoritmo, por algún proceso, por ejemplo, un árbol de expansión mínima, se puede escoger cuál es el proveedor más óptimo, ¿sí? Y ese proveedor más óptimo, ¿en cuánto tiempo me puede hacer el abastecimiento de mis productos? Y eso se hace de manera automatizada, ¿sí? O autónoma, mejor dicho, ¿sí? En la cual se reducen los tiempos, hablando de regentes, los tiempos manuales que se utilizaban anteriormente, ¿sí? Otras tecnologías emergentes que ya se empezaron a ver en nuestras instituciones prestadoras de salud son, por ejemplo, los procesos asociados a la robótica. Y entre ellos tenemos los dispensadores automatizados. Y esos dispensadores automatizados hoy en día le brindan un poco más de versatilidad al proceso para la entrega de medicamentos, ya sea de uso hospitalario o ya sea de uso ambulatorio. Pero aquí viene algo más avanzado que se está trabajando en el mundo, la combinación de la inteligencia artificial, la Big Data y la robótica. ¿Y qué tenemos con todo esto? Obviamente procesos totalmente autónomos.
¿sí? Ya no necesitamos tanto estar pendiente en un Excel, como lo decía Juan, sino que ya el sistema nos puede arrojar esa información. Sin embargo, esta información sigue dependiendo de un talento humano, y ese talento humano necesita, vuelvo y repito, interpretar, analizar y desarrollar habilidades para poder, perdón, se me corrió, desarrollar habilidades para poder interpretar estos procesos tecnológicos que cada día más en Colombia están más cerca de nosotros como actores en el sistema de salud. Entonces, esos son los desafíos básicamente, y pues el objetivo final es mejorar los procesos de atención integral de salud, en este caso asociado con el abastecimiento de medicamentos. Bien, para superar estos desafíos o para dar conocimiento a estos desafíos, el SENA a través de... ¿esto por qué se sube? Perdón. El SENA a través de su mapa de trayectoria ha puesto a disposición varios programas, ¿sí? Para que sus estudiantes y personal en general, digamos, puedan conocer de antemano toda esta ruta de trayectoria, ¿sí? Y puedan desarrollar innovación de esto. Entonces, dentro de esa ruta de trayectoria, por ejemplo, tenemos lo que hoy se maneja como cuidado virtual. Todos sabemos que la pandemia nos dejó una virtualidad bastante importante, ¿sí? Y ese cuidado virtual hace referencia a todo lo que podemos hacer en función de una atención al paciente desde la telemedicina, ¿sí? Que hoy en día está ya dentro del proceso de habilitación. E-Salud, que es un programa en la cual articula a los profesionales de la salud con la atención de los pacientes sin que éste tenga que trasladarse a una IPS, ¿sí? Y salud primaria conectada. ¿A qué hace referencia salud primaria conectada? A todos esos procesos tecnológicos asociados a dispositivos médicos donde se conecta el paciente. Por ejemplo, en algunas partes del mundo se está utilizando la renovación de fórmulas a través de estos procesos digitales, en la cuales algunos pacientes ya no necesitan ir a una EPS a que se les renueve, o ya no necesita ir a un sistema para que se le entregue el medicamento presencialmente, sino que se le está llevando. ¿Listo? Entonces, allí es donde el SENA quiere que las personas innoven para poder dar cumplimiento a todo este proceso de cuidado virtual. Luego tenemos otro que es salud móvil, ¿sí? Y en esa salud móvil utilizamos la inteligencia artificial, la Big Data, a través de dispositivos móviles en donde nos están informando, ¿sí? A través de programas de conectividad en hogares, cómo está la salud de ese paciente, cómo se está entregando los medicamentos, cómo está utilizando los medicamentos los pacientes, cómo se está haciendo esa atención al paciente, cómo se está haciendo promoción y prevención de la enfermedad de esos pacientes. Posteriormente tenemos la innovación pedagógica, y este es algo bien importante, dado a que como actores de la salud tenemos que trabajar bastantemente esto, ¿sí? En la educación sanitaria con un enfoque diferencial. ¿Y a qué se refiere un enfoque diferencial? No es lo mismo, ¿sí? Hacer educación sanitaria sobre el uso adecuado de medicamentos de un paciente con una enfermedad para tratar que un paciente que finalmente no tiene una patología crónica y necesita un tratamiento. Adicionalmente, hoy en día es muy sensible el tema de la educación diferencial, la educación sanitaria diferencial con las pacientes de género, ¿sí? Entonces hay que hacer básicamente un programa para educar pacientes, personas que, por ejemplo, pertenecen a una condición racial,
o una condición social diferente. Entonces, hombre, mujer, los que pertenecen, digamos, a otro tipo de, pertenece, digamos, a la comunidad LGTBI, ¿sí? Entonces, con esto se empieza a generar o a desarrollar de manera digital, ¿sí? Nuevos enfoques de atención en salud diferencial, para que esas personas, digamos, puedan adherirse adecuadamente a nuestro esquema de salud. Bienestar e imagen. Esto es bien importante. Cuando hablamos de bienestar e imagen, hablamos de belleza y lo asociamos a una belleza exterior. Resulta que en atención, y pues de hecho, dentro del sistema de aseguramiento en salud, los productos de belleza no están incorporados dentro del proceso. ¿Pero por qué? Porque hablamos de una belleza exterior, ¿sí? De productos cosméticos para embellecernos. Sin embargo, a través del minimalismo, se quiere incorporar esas innovaciones, ¿sí? Al sistema integrado de salud, porque ya no vamos a hablar de salud como belleza, sino salud en un proceso integral del paciente, ¿sí? Y ahí el regente en farmacia también tiene un rol bastante importante en el proceso de educación. ¿Cómo se ve el paciente? O sea, por ejemplo, ¿cómo se ve un paciente desde el proceso de bienestar e imagen, no sé, con cáncer en una etapa o una fase 4, ¿sí? Y aquí viene todo el proceso de enfoque diferencial que se da talentos. Bien, gestión de datos, digamos que ya pues hemos hablado bastante de gestión de datos, que ese es el gran desafío que tenemos, no solo los regentes, sino todo el personal en general, puede ser de salud o puede que no, porque esto es lo que se nos viene para optimizar los procesos. Y por último, el cuidado y la protección, ¿sí? Que también tiene que ver con inteligencia artificial y análisis de datos. Digamos que a grosso modo esto es lo que quería mostrar, cuáles son los roles del regente en farmacia actualmente y cuáles son los desafíos para los nuevos roles en función de la tecnología a la disposición de la atención en salud. Muchas gracias.